Entonces, mis hermanos, para ponernos nuevamente en contexto, estamos en el último tramo, ya casi llegando a Jerusalén. Nuestro Señor está viajando a Jerusalén por la región de Perea. Y las enseñanzas que nos quedan por delante, mis hermanos, todas están íntimamente relacionadas, están ligadas. Cada vez se hace más evidente en ellas y en las que hemos visto que son los que reconocen al Señor. Perdón, que aquellos que debían reconocer al Señor. Se hace evidente que son los más endurecidos, los fariseos, los escribas, los religiosos, aquellos que conocían la ley. Cada vez crecen en su rechazo al Señor, aún los sacerdotes. Pues, mis hermanos, ellos se mostraron orgullosos y confiados en sus buenas obras y aferrados, como vamos a ver hoy, a sus posesiones. Y quienes no esperaríamos, tal vez que abrazaran al Señor, su venida con fe, los pecadores, los marginados, los cobradores de impuestos, como veíamos la vez anterior, estos, mis hermanos, se revelan como aquellos que están dispuestos a humillarse, que están dispuestos a dejarlo todo para seguir al Señor, que están dispuestos a reconocer su condición y su necesidad. Son aquellos a los que el Señor termina salvando y ayudando. Ahora, mis hermanos, introduciéndonos al tema de hoy, lo que vamos a ver nos enseña cómo, mis hermanos, aferrarnos a las cosas que tenemos. Sean posesiones, sea dinero, sea nuestra fama, sean personas. Nos puede llevar, mis hermanos, a perder lo más grande, lo más importante, aquello que solo el Señor nos puede dar. Y nosotros estamos acostumbrados a esas cosas. Aquí todos los que estamos aquí presentes, estamos acostumbrados a aferrarnos a las cosas. Mis hermanos, como mis hijos, una de las primeras palabras, aparte de mamá y papá, que aprendieron Natanael y Tobías, mis hijos varones, fue mío. Ahora Tobías lo aprendió y cada rato lo dice en la casa. Mío, eso es mío, y llora porque es mío. Naturalmente así somos, nos aferramos a las cosas y no queremos soltarlas. Y no solo ellos, todos nosotros, todas las personas, tenemos ese concepto de aferrarnos con fuerza a aquellas cosas que pensamos que son nuestras o que van a durar para siempre. Y no queremos que nadie las tome, ni siquiera Dios. Y como el Señor, mis hermanos, como el Señor de los anillos. ¿Ustedes se acuerdan del anillo único? Todo el mundo quería ese anillo. Todo el mundo quería poseerlo, todo el mundo lo deseaba. Pero eso solamente corrompía más y más a los hombres. Y así el deseo de poseer corrompe a muchos. Y les impide seguir al Señor con libertad. Les impide esa libertad a la que Dios nos llama para Él. Y todos los que estamos aquí podemos reaccionar de esa misma manera delante de Dios cuando nos pide ciertas cosas. Para ser sus discípulos, para seguirle, y aún aquellos que aún no le conocen, para heredar la vida eterna. Entonces, en el texto que tenemos hoy por delante, el Señor nos llama a venir a Él reconociendo nuestra necesidad, para que nos despojemos de todo lo que nos impide seguirle y recibir lo que solo Él es capaz de darnos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a verlo en 4 puntos. Primeramente, vamos a ver que el Señor bendice a los que reconocen su necesidad. Segundo, que los que se aferran a lo suyo no pueden recibir lo que es de Él ni seguirle. Tercero, que solo Dios es capaz de salvar a los hombres. Y por último, que Dios recompensa a los que dejan lo suyo para seguir. Entonces, primer punto ahí en el versículo 15, el Señor bendice a los que reconocen su necesidad, su pobreza, los que no tienen nada. Ese es el versículo 15. Y le traían aún a los niños, y la Biblia de las Américas dice correctamente, muy pequeños, para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces, la palabra que aquí se traduce como muy pequeño, podríamos también traducirla como bebé. Entonces, no eran niños ahí de 4 o 5 años que corrían a sus anchas. La palabra que aquí se usa para niños es para bebés de brazo o recién nacidos. O sea, que eran niños que no podían venir a Jesús por sí mismos, y los traían. Seguramente se refiere a sus padres o a otros niños más grandes que traían a estos bebés, a estos infantes, para que el Señor los tocara, es decir, que los bendijera. Habían visto el poder del Señor Jesús resucitando muertos, sanando enfermos, expulsando demonios. Entonces sabían que el Señor Jesús era poderoso. Entonces ellos querían traer a sus hijos para que ellos fueran bendecidos por el Señor. Pero al ver esto, dice que los discípulos
los reprendía a los padres, a los niños que traían a estos infantes. Entonces, a la vista de los discípulos, al parecer, esto que trajeran a los niños, a los bebés, era algo muy molesto, algo que ellos no querían. Por una parte, tal vez no les parecía un asunto importante para que el maestro los tomara en cuenta. No eran enfermos para ser sanados, ni poseídos para ser liberados, ni alguno que quisiera hacer alguna pregunta sobre el reino de Dios. Eran apenas niños, bebés, que traían para recibir, para ser bendecidos. Por el otro lado, parece que estos niños, para estos discípulos, no podían ofrecerle nada al Señor Jesús. No, apenas bebés y niños pequeños no podían más que importunar al maestro. Pensaría alguno, el maestro estaba muy ocupado simplemente para bendecir a niños. Pero miren cómo reacciona el Señor Jesús en el versículo 16. Dice, mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, o los que son como estos, es el reino de Dios. Entonces el Señor los llamó aparte a sus discípulos para darles una lección muy importante. También es para nosotros. Dejad a los niños, que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Entonces el Señor no lo quería lejos a estos niños. Los discípulos los querían lejos, pero el Señor no. Y Él tampoco quería que los discípulos se lo impidieran a aquellos que los querían traer a Él. Y hay una razón que el Señor da, y ese es el foco de estos 3 versículos. Porque de los tales, o los que son como estos, es el reino de Dios. Entonces es muy importante entender estos versículos porque a veces se distorsiona y no se entiende bien lo que el Señor quiso decir. El Señor, mis hermanos, no está queriendo decir, o aquí Él no enseña, que el reino de los cielos es de los niños. Porque algunos hasta han sacado esta canción, el reino de los cielos es de los niños. Entonces el requisito para ser salvo sería ser niño. Entonces todos los que estamos aquí adultos ya fuimos, porque es para los niños. Sería una forma equivocada de entender este versículo. Dice que de los tales, de los que son como ellos. Entonces, una comparación, si uno está comparando a los que entran en el reino de los cielos, los que pueden recibir el reino de los cielos, con algo que tenían estos niños. ¿Y qué es algo que ellos tenían? ¿Qué sería? ¿Será, mis hermanos, que ellos eran muy humildes, tenían mucha fe? Recordemos que estamos hablando de bebés, mis hermanos. Entonces, aquí nos sirve alguna conducta que ellos tuvieran. Como dice el hermano David Gerald, Jesús no dice que tenemos que convertirnos en niños pequeños y que tampoco se refieren en manera alguna a alguna cualidad inherente en los niños, como su supuesta receptividad, humildad, confianza, falta de timidez, transparencia, esperanza, apertura hacia el futuro, simplicidad, frescura, entusiasmo o cualquier cualidad idealizada de los comentaristas que a menudo atribuyen a los niños. Ninguna de estas virtudes se asociaba con los niños en la cultura del primer siglo, sino que reflejan una visión sentimental contemporánea de los niños que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Pero no fue esto a lo que se refería el Señor Jesús. Y yo estoy de acuerdo con nuestro hermano. Pero entonces, ¿a qué se refería el Señor? El último versículo nos lo aclara. Mira el versículo 17. Dice, en verdad les digo, el que no recibe el reino de Dios. Entonces, ¿qué es eso que hay que hacer? Recibir el reino de Dios. ¿Cómo? Como un niño no entrará en él. Entonces el asunto, mis hermanos, no está en una cualidad, está en el recibir. No está en algo que ellos hacían o eran, sino cómo se recibe el reino de Dios. Es una actitud. Entonces los niños, mis hermanos, que eran traídos por sus padres aquí para ser bendecidos, ellos venían para recibir, ellos no venían para dar nada, no tenían nada que ofrecer al Señor Jesús. ¿Qué podían dar esos niños al Señor Jesús? Eran tan pequeños que ni siquiera se podía decir arrepiéntete y crea uno de esos niños. Ni se podían convertir en discípulos ni en seguidores. Solamente podían venir y recibir, ser bendecidos, ser tocados por Él. Entonces ellos no venían a dar, sino a recibir. Son como el recaudador de impuestos que veíamos la semana pasada, que en lugar de decir a Dios, yo hago esto, yo diezmo, yo hago como ese fariseo que está ahí, yo también soy mejor que los otros pecadores, yo también pago mis diezmos, no. ¿Qué decía ese cobrador de impuestos? Él estaba lejos y decía, sé propicio a mí, el pecador. Ese recaudador de impuestos entendía que no tenía nada que ofrecer a Dios, ninguna buena obra, nada justo que él pudiera hacer para agradar a Dios. Él decía, Dios, tú haz propiciación por mis pecados.
porque soy un pecador. O sea, que ese recaudador de impuestos reconocía que era un miserable, su bancarrota espiritual, que no tenía nada y que solo Dios le podía dar. ¿Y qué dice la Biblia? Que él descendió a su casa justificado. Esa es la actitud que hay que tener, una actitud de reconocer nuestra necesidad delante de Dios, como este hombre. Asimismo, estos niños eran traídos sin nada que dar, pero con la necesidad de recibir del Señor, de ser bendecidos por Él. ¿Y qué nos enseña aquí el Señor con esto? Primero, los discípulos, mis hermanos, así como ellos, nosotros deberíamos ser facilitadores para que las personas se acerquen a Dios en lugar de impedírselos, especialmente aquellos que vienen al Señor reconociendo su necesidad. A veces hay personas que vienen a buscar al Señor, dicen, yo necesito su salvación, yo estoy buscando el perdón de mis pecados, yo quiero entrar al reino de Dios, reconozco que no puedo salvarme. Cuando esas personas se acercan, están buscando al Señor, nosotros no deberíamos ser personas que se lo impiden, sino personas que le facilitan por medio de la predicación del Evangelio, de explicarles las Escrituras, que ellos puedan hacer caso al Señor para recibir por fe la salvación que solo Él les puede dar. Y esto era completamente lo contrario a la actitud que tenían los fariseos y los escribas y los judíos de la época. En Mateo 23:3 el Señor les dice a estos que supuestamente debían acercar a las personas a Dios, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces los discípulos no tenían que ser como estos hombres, tenían que ser diferentes. Y asimismo nosotros, mis hermanos, no hay que impedir que se acerquen a Dios a aquellos que están siendo acercados por Él, que están siendo llamados por el Evangelio, por su gracia obrando en sus corazones. Entonces, cuando alguien quiere que le hablemos del Señor, cuando alguien está dispuesto a escuchar el Evangelio, cuando alguien muestra un genuino interés por la palabra de Dios, deberíamos estar dispuestos a invertir tiempo, fuerzas, recursos en esa persona para acercarlo a Dios. Para ser, mis hermanos, aquellos discípulos que son como Andrés, que llevaba a las personas del Señor, que les contaba a las personas del Señor. Y las personas podían llegar al Señor por medio de su testimonio y de su predicación. Así deberíamos ser nosotros. En lugar de como muchas veces podemos hacer, no, es que no tengo tiempo. O nos ofuscamos, no, esa persona que va a salvarle a Dios. Y lo despreciamos. ¿Qué tiene esa persona? No, se está tan perdido. ¿Qué tiene que ofrecer a Dios? No puede ni servirle, nada. Y despreciamos a las personas, entonces en vez de acercarlas, las despreciamos. Pero el Señor no quiere que seamos así. Él quiere, mis hermanos, que ayudemos a las personas a que se acerquen a Él, especialmente aquellos que reconocen su necesidad. ¿Qué clase de discípulos somos? ¿De los que acercan a otros al Señor o de los que se los impiden? Segundo que vemos aquí, la actitud de quienes vienen al Señor tiene que ser de reconocer su necesidad. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muy serio, no entrará en él el que no lo recibe de esta manera. Entonces, si venimos a Dios, debe ser reconociendo que venimos a recibir, que venimos como mendigos a pedirle, mis hermanos, reconociendo que no tenemos, pero que Él sí tiene. Él tiene todo lo que necesitamos para nuestras necesidades. Fue cuando reconocimos nosotros nuestras propias culpas, nuestros pecados, nuestra incapacidad de salvarnos, que nuestras obras no eran suficientes. Fue cuando reconocimos que estábamos perdidos, muertos, que Dios nos dio vida juntamente con su Hijo. Fue cuando reconocimos que solamente Jesucristo y su sacrificio eran suficientes para salvarnos. Entonces, si estás escuchando y eres uno de los que se quiere acercar al Señor, tienes que venir a Él con humildad. Tienes que venir, como dijo en la parábola, en el Sermón del Monte, son los pobres en espíritu los bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos son el reino de los cielos, porque son los pobres en espíritu los que reconocen su necesidad, su incapacidad, su pobreza, su derrota, y que solo el Señor puede ayudarlos. Ese es uno que puede recibir el reino de los cielos y puede entrar en él. Uno que sabe que solo Dios puede suplir lo que necesita para su salvación. Entonces, eso es lo primero que vemos. Eso nos pone en contexto para todo lo que vamos a ver. El Señor quiere que nos acerquemos a Él como necesitados, que solo Él puede ayudar, que solo Él puede bendecir. Pero ahora tenemos un contraste, y eso nos lleva al segundo punto. Nos lleva a ver a aquellos que se aferran a lo suyo y no pueden recibir
lo que es del Señor ni pueden seguirle. Hay unos que vienen como pobres y reciben, pero hay otros que vienen al Señor con tantas cosas que no pueden recibir lo que solo Él puede darles. Y es lo que vamos a ver aquí. Y vamos a ver, mis hermanos, dos cosas a las que podemos aferrarnos. Una que son inmateriales, como nuestro propio orgullo y justicia, y cosas como bienes, cosas como posesiones, como riquezas, familia. Entonces, cosas que no se ven y cosas que se ven, pero que de igual manera pueden evitar que sigamos al fin. Entonces, primeramente, las cosas que no se ven, pero a las cuales también nos aferramos muchas veces. Versículo 18. Dice, y cierto principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener, para recibir la vida eterna? Este hombre, primeramente, nos introduce que dice que era un principal. Esta palabra que fue traducida al griego podría traducirse como líder, gobernante, como alguien que era importante en el pueblo. Entonces, yo sé que en la Reina Valera algunos le ponen el joven rico, lo cual no tiene mucho sentido con la posición que tenía este hombre, y con lo que él va a decir más adelante, que él guardaba los mandamientos de su juventud. Así que joven no era, rico sí. Y era un líder en medio del pueblo de Israel. No nos dice si era un líder religioso o era un líder tal vez de la ciudad, del pueblo, por el que el Señor estuviera pasando en Perea, pero era alguien importante en medio del pueblo de Dios. Ahora miren cómo esta persona saluda al Señor Jesucristo, ¿no? Porque por lo que él habla vamos a saber a qué se estaba aferrando él. Primeramente dice, Maestro bueno. Entonces vemos que al igual que Nicodemo, como vimos en el Evangelio de Juan, este hombre tenía un buen concepto del Señor Jesús, porque lo llama Maestro bueno, pero era, como ya sabemos, un concepto muy bajo de lo que realmente es el Señor Jesucristo. Entonces apenas miraba al Señor como un maestro, pero lo llamaba bueno, apenas como un buen maestro. Tal vez refiriéndose a que el Señor Jesús tal vez le parecía moralmente, o según los mandamientos judíos, le parecía alguien bueno. Entonces para este hombre el Señor Jesús era un maestro más, pero bueno moralmente. Segundo, él también se creía bueno. Y él pregunta, mire, ¿qué haré para obtener, para recibir la vida eterna? En algunas Biblias traducen heredar, pero esa palabra puede traducirse de varias maneras, pero heredar aquí no sería correcto. ¿Por qué? Porque la herencia es algo que uno recibe por ser hijo. Pero acá está diciendo que aquí pregunta, no cómo haré para heredar, sino qué haré yo, qué debo yo realizar. Entonces aquí no es algo que él está diciendo que él puede heredar por familiaridad, sino algo que él tiene que ganarse por medio de sus obras. ¿Qué tengo que hacer, Señor Jesús? ¿Qué me falta realizar? ¿Qué obra podría yo hacer para alcanzar, para obtener, para recibir de parte de Dios o para ganarme la vida eterna? ¿No? Entonces este hombre creía que el Señor Jesús, como un buen maestro, le podía traer una instrucción religiosa de qué más le faltaba hacer a él, qué obra. Tal vez algo que se le había olvidado de la Torá o de los mandamientos, también como sumaban tantos mandamientos los fariseos. Algo que él podía realizar para entonces ganar la salvación. Él creía que podía hacer algo, miren, él pensaba de sí mismo que él podía llegar tal vez a hacer algo suficientemente bueno. Por eso que él se creía bueno, se creía capaz de realizar alguna obra. Como aquel fariseo que decía, yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que poseo. Él es igual que él. ¿Qué me falta hacer para ser una buena persona? ¿Qué me falta hacer para ser mejor? ¿Qué me falta hacer para tener la vida eterna? Entonces no vino reconociendo al Señor Jesús su necesidad, sino que él se creía suficiente por sí mismo. Él confiaba en lo que él podría hacer para ganar la salvación. Y de una actitud orgullosa y de autosuficiencia, que no ve al Señor como aquel en quien confiar, sino que él como que me dice algo que yo debo realizar. ¿Y qué pensaría el Señor Jesús de todo esto? Miren lo que le responde. Lo va a confrontar ahora, versículo 19. Miren cómo lo confronta el Señor. Respondió el Señor Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Aquí, mis hermanos, hay que aclarar unas cosas. Porque alguno puede decir, bueno, entonces el Señor Jesús no era bueno. Se está excluyendo a sí mismo. No es que el Señor Jesús no fuera bueno. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Así que cuando dice que solo Dios es bueno, también está diciendo que Él es bueno. Pero con esta afirmación el Señor está confrontando dos cosas principalmente en este hombre. La primera,
es que el Señor afirma que solo uno, Dios, es bueno. Tal como lo había dicho Dios por medio del Salmo 14 y por medio del Salmo 53, no había nadie bueno. Ahí dice en estos salmos, mis hermanos, todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. O sea que las Escrituras ya decían que no había nadie bueno, pero según este hombre rico se podía ser bueno, pues, maestro bueno, y también él se creía bueno, como vamos a ver. Entonces el Señor Jesús está confrontando su falsa bondad. Dice, no hay nadie bueno, o sea, ni siquiera tú. Ni siquiera tú que quieres ganarte la vida eterna, tú tampoco eres bueno, porque solo hay uno que es bueno, y ese que es bueno es Dios, como dice el Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. El único que es en todas las Escrituras llamado bueno es Dios. No hay nadie bueno fuera de Él. Pero este hombre pensaba que había gente buena, y él entre ellos. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno, ¿por qué me llamas bueno? Entonces, esta pregunta es importante porque confrontaba cómo él trataba al Señor Jesús, cómo él lo veía. Si él estaba diciendo que el Señor Jesús es bueno, él tenía que estar dispuesto a admitir que el Señor Jesús era más que un simple maestro, más que un simple hombre. Él tenía que admitir que era el Mesías prometido, que era el Hijo del Dios viviente, y poner su fe en Él. El Señor Jesús está diciendo, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Entonces, por ende, deberías reconocer, o que yo soy Dios, está diciendo, o que yo soy más que un maestro. Entonces, lo está confrontando con su percepción acerca del Señor Jesús. Está confrontando su baja, digamos, el bajo nivel con que lo mira el Señor. Él es más que lo que él piensa. Él piensa que el Señor Jesús es un hombre bueno más y que está en el mismo nivel, pero Jesús está por encima. Si Jesús es bueno, entonces Jesús es Dios. Entonces está confrontando esto, le está mostrando quién es Él realmente, que no es un maestro más. Y también le está mostrando que nadie es bueno, ni siquiera Él. Eso lo incluía a Él. Nadie es bueno, solo Dios. Porque Él se creía bueno. Él era bueno ante sus propios ojos, pero el Señor le recuerda que solo hay uno bueno y ese es Dios. Y esto es importante, mis hermanos, porque aquí también nos habla a nosotros. Nuevamente, aquí nos habla de una actitud que podemos tener contraria o equivocada cuando nosotros venimos al Señor. Acordémonos como vimos al principio. Estamos hablando de venir al Señor. Estamos hablando que el Señor nos llama a Él. Pero si yo vengo al Señor pensando que yo soy bueno, pensando que rebajando al Señor y alzándome a mí, a su mismo nivel, pensando que Dios es bueno, yo soy bueno, todos somos buenos, entonces no voy a poder entrar al reino de Dios, porque yo no vengo pensando que yo tengo una necesidad, pienso que yo ya soy suficiente para acercarme a Dios. ¿Cuántos no creyentes, cuando nosotros abordamos, le predicamos el Evangelio, no se creen buenas personas, no creen que están bien, no creen que tienen falta de bondad, ni creen que necesitan perdón de sus pecados? El hombre natural suele pensar de esa manera, y también muchos creyentes, muchos hijos, tenemos que reconocer, mis hermanos, que también a veces nos creemos buenos por nosotros mismos, y olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia, y que toda bondad de nosotros viene de Él. Todo bien, mis hermanos, del cual podemos disfrutar y el cual podemos realizar, es obra de Dios en nosotros por su gracia que nos capacita para obedecerle, su gracia que nos capacita para servirle, su gracia que nos capacita para andar en la vida cristiana. No hay nada bueno, como dice el apóstol Pablo, yo reconozco esto, que en mi carne no hay nada bueno. En Romanos capítulo 7, no hay nada bueno en mí. El bien no mora en mí, decía el apóstol Pablo. El bien no mora en nosotros en lo natural. En los hijos de Dios solamente hay bien porque el Hijo de Dios, que es bueno, y su Espíritu Santo mora en nosotros. De resto no hay nada bueno, mis hermanos. Nada bueno en nuestra carne. Nada naturalmente bueno. Todo lo bueno es porque viene de Él. Entonces, algunos se aferran a estas cosas, a su propia bondad, orgullosos de que ellos son buenos. Y en su orgullo se exalzan al nivel de Dios y a Dios lo rebajan como hizo este hombre. Pero no solamente a eso, mis hermanos, también vamos a aferrarnos a nuestra justicia. Entonces, hay cosas que no vemos como nuestro orgullo y nos aferramos a Él. Pero también nos aferramos a nuestras propias obras y percepción de que somos justos. Pero el Señor continúa en el versículo 20. Dice, tú sabes los mandamientos. No cometerás, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
Aquí que está citando el Señor, está citando algunos de los 10 mandamientos, los cuales se centran en relación entre la relación entre el hombre con el prójimo. Los primeros mandamientos se enfocan en la relación que tiene el hombre con Dios. Y los últimos 6 se enfocan en la relación del hombre con su prójimo. Los primeros mandamientos, la Biblia los resume varias veces. Los primeros 4. Podríamos resumirlos como: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No serás idólatra, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás imágenes, honrarás el día del Señor. Fueron los primeros 4 mandamientos y en eso se resumen. La segunda parte, como decíamos, está enfocada en la relación que tienen los hombres con sus semejantes, no solo con cristianos, con todos los hombres. Y esos son los de: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces ahora el Señor, mis hermanos, está enseñando a este hombre a que él puede ganarse la vida eterna si guarda los mandamientos. No es eso lo que el Señor está mandando aquí, mis hermanos. No hay forma de ganarse la vida eterna por guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque nadie los puede cumplir. Porque nadie los obedece fielmente como el Señor mandó, sino que lo está poniendo como un espejo delante de este hombre para que él pueda examinarse y ver que no es tan bueno como él cree. En Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces no era para que él se justificara, era para que él reconociera que era un pecador. El Señor está, miren qué amor el Señor. El Señor quiere que él vea que él tiene una necesidad de salvación, necesidad de perdón, no de hacer una obra, sino de arrepentimiento. Lo está confrontando con la ley para que él viera su condición de necesidad. Sin embargo, en lugar de ser humilde, él, vamos a ver que ahora él se empecina en su orgullo y se aferra a su propia justicia, porque miren lo que responde. Y él dijo: todo esto, ¿no? Yo creo que habrá alzado el pecho ahí, ¿no? Habrá puesto la nariz bien parada y habrá dicho: yo guardo todo esto desde mi juventud. Esa palabra guardar también puede traducirse como obedecer. Yo obedezco estos mandamientos desde que era joven. Pues digo que eso es el título del rico joven, no. Él ya pasó la juventud. Dice que toda su juventud él obedeció todos estos mandamientos de Dios. Es decir, que él afirmaba haber obedecido todos los mandamientos de Dios, siempre sin error, obedeciendo a Dios, agradando a Dios. Mis hermanos, miren cuánto orgullo tenía. Miren cuánta confianza en su propia justicia. Él se estaba justificando: yo guardo todos los mandamientos de Dios. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona justa, aún desde que era joven. Es lo que le está diciendo. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos se parecen a este hombre? ¿Cuántos de aquellos que no creen? Las personas en la calle, como decíamos, dicen que son buenos, dicen que guardan los mandamientos de Dios, dicen que aman a Dios, dicen que buscan a Dios, dicen que buscan agradar a Dios siempre que pueden y hacer buenas obras al prójimo. Porque todos los hombres se ven a sí mismos como justos ante sus propios ojos. Y esto impide a los hombres venir al Señor para ser justificados por Él. Porque se creen justos, no ven la necesidad de que Dios los justifique. Mis hermanos, las buenas nuevas del Evangelio les parece locura al hombre que está allá afuera, que no conoce a Dios. Porque cuando decimos: tienes que ser salvado, está bajo la ira de Dios, tienes que reconciliarte con Dios, ellos dicen: ¿de qué estás hablando? Si yo soy buena persona, si yo obedezco a Dios cada vez que puedo, si yo no fui tan malo como otros. Yo soy un buen padre que ama a sus hijos, soy una buena madre que cuida de su familia, una buena esposa. Soy un buen hijo que obedece a sus padres, soy un buen empleado. O yo guardo todo lo que dice la religión, yo voy a misa, yo rezo en mi casa, yo procuro hacer lo bueno a mi prójimo. Todo el mundo busca cómo justificarse delante de Dios de alguna manera. Asimismo, muchos creyentes, de los que ya creemos, mis hermanos, podemos olvidar que es Él el que nos ha justificado, que ninguno de nosotros se salvó por sus propias bondades, como dice Efesios 2:8, porque por gracia, o sea, sin haberlo merecido, sin ninguna obra que hiciéramos, habéis sido salvados. O sea, otro fue el que nos salvó, nadie se salvó a sí mismo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea, la salvación entera es un don que Dios da por gracia.
y no algo que pudimos ganarlo. Y dice el versículo 9, y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo guardé todo eso de mi juventud, es que yo siempre he sido buena persona, es que yo siempre he sido buena gente, como tantos dicen. Nadie, ninguno, ni siquiera de nosotros los que ya somos justificados por el Señor, puede decir que yo siempre he sido un buen cristiano. Por eso Dios me ama, por eso Dios me bendice. Es que miren todo lo que hago, miren cómo les sirvo. Hermano, eso nos haría personas orgullosas y confiadas en sí mismos. Pero no seríamos personas que reconocen que solo podemos estar firmes y caminar y obrar y servir por causa de la gracia de Dios. Que Él es el que nos justifica, Él es el que nos levanta, nos mantiene en pie. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Ven? No es por las obras que nos salvamos, pero ahora que estamos en Cristo, podemos hacer buenas obras porque Dios ha designado que aquellos que Él ha rescatado andemos en buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Dios preparó buenas obras de antemano, por eso podemos hacer buenas obras los cristianos. Por eso podemos servirle, por eso podemos hacer todo lo que hacemos como padres, como hijos, como esposos, como hermanos en Cristo. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos allá afuera con los incrédulos, si algo hacemos para Dios es porque Dios lo preparó y nos capacitó para hacerlo. O sea que no podemos darnos la gloria a nosotros mismos, pero sí somos responsables de andar en las obras que Él preparó. Algunos se aferran a su orgullo, otros a sus obras de justicia, pero algunos se aferran a cosas que no se ven fácilmente, pero otros se aferran a las cosas materiales, a sus posesiones. Y esto les impide seguir al Señor. Versículo 22. Cuando oyó esto de que le había guardado todo de su juventud, todos estos mandamientos, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a este hombre? Fíjate que el Señor Jesús está hablando aquí que le falta guardar un mandamiento más. Es que el Señor se olvidó del 9º mandamiento, o el 10º, o algo así. ¿Qué le faltaba a este hombre? La respuesta se encuentra en los mandamientos que el Señor no mencionó. No en los que dijo, sino en los que no dijo. Primero, en la lista que leímos anteriormente, se enuncian 5 de los 6 mandamientos que son entre el hombre y su prójimo. No cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero falta uno para completarlos. ¿Saben cuál es? No codiciarás. No codiciarás. Se refiere a ese deseo desmedido por las cosas, especialmente por las cosas que tienen otros. Cuando uno lo ve en el decálogo, el Señor usa para esclarecer este mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su siervo. Está dando ejemplos para que entendieran que era no codiciar. Entonces, ese codiciar es desear las cosas de otros o desear las posesiones de una manera desmesurada. Solo piensa en eso, solo quieres eso, vives para eso. Se está diciendo: no codiciarás en nuestros mandamientos. Y al parecer este podría ser el pecado más destacado, aquel que el Señor no menciona. Para el Señor fue lo más relevante para que Él cayera en cuenta qué es lo que le faltaba. Lo que le faltaba a Él, mis hermanos, era dejar esos deseos por las cosas para poder seguir al Señor. El Señor lo omite a propósito para que Él se percate cuál es su necesidad. Y por eso también el Señor agrega: te falta todavía una cosa. En otras palabras, dejar la codicia. Por eso le dice: vende todo lo que tienes, todo lo que posees, y reparte entre los pobres, y ahí sí tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Entonces el Señor nos está diciendo, mis hermanos, que un requisito para la salvación sea que vendamos aquí todo lo que tenemos, nos hagamos de todo. Ese no es el punto aquí de la enseñanza. Este era el problema que este hombre tenía un problema con la codicia. Tiene un problema con aferrarse a las posesiones materiales. Por eso yo tengo que confrontarlo y tienes que vender todo lo que tienes, porque tú amas demasiado lo que tienes. Amas demasiado tus posesiones, tienes que dejarlas. Vende, dásela a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y así sería realmente rico y tendría un tesoro en los cielos y podría
seguir al Señor. Entonces ese es el punto aquí, mis hermanos. Yo tenía que tratar el pecado que este hombre tenía. El amor por las cosas. Pero no termina ahí. Mira el versículo 23, cómo nos muestra cómo realmente este hombre amaba las cosas. No solamente al punto que codiciaba, sino que las ponía en lugar de Dios. Dice, pero al oír esto, se puso muy feliz porque el Señor Jesús lo llamó a seguirlo. ¡Qué bendición! No. Se puso muy triste. La misma palabra se usa cuando se describe al Señor Jesús llorando en Getsemaní, que se puso muy triste. No se puso muy triste porque tenía que cumplir la obra de Dios, porque Dios lo llamaba. No, él se puso muy triste por las cosas. Porque dicen, porque pues era muy rico. Pero realmente la idea ahí no es de riqueza de dinero. La idea de la palabra que se usa ahí es riqueza de posesiones, muchas cosas. Tenía muchas posesiones, tal vez muchas casas, muchos caballos, mucha familia, mucho. También para tener todo eso también mucho dinero, obviamente. Tenía muchas cosas. Entonces, ¿por qué se puso triste? ¿Acaso no le parecía valioso? ¿Acaso no había preguntado en su momento, Señor, qué debo hacer para recibir la vida eterna? El Señor Jesús le está diciendo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Por qué se pone triste? ¿Acaso le parecía demasiado caro tener la vida eterna? ¿Le parecía muy caro el costo? ¿No era una gran promesa que encima, vendiendo esas cosas materiales y temporales, iba a tener tesoros en los cielos? ¿Por qué alguien se pondría triste si iba a tener tesoros en los cielos y vida eterna? Aquí está el problema. Él amaba mucho más sus posesiones que al prójimo, cuando estaba dispuesto a hablar a los pobres, y que a Dios mismo. Nos estamos diciendo que no solamente era codicioso, sino que encima era idólatra. Como dice Efesios, que la codicia, la avaricia es idolatría. Es idolatría, es poner las cosas en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Ponerlo por encima de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque esto le estaba impidiendo seguirlo. Estaba poniendo primero sus cosas que al Señor Jesús. No se ponía feliz por el llamado del Señor, sino triste por lo que tenía que dejar. En ninguno de los relatos paralelos, ni en Mateo, ni en Marcos, se dice que él contento dejó todo y lo siguió. Todo queda en que él quedó triste y se fue. Triste. Muy triste. Después que el Señor le dijera que vendiera todo y lo siguiera. Entonces este hombre no podía, mis hermanos, recibir vida eterna porque amaba demasiado sus posiciones. No podía. Él venía al Señor y en vez de venir como un necesitado, venía como alguien que tenía demasiado. Que creía que valía demasiado lo que tenía y muy poco lo que el Señor tenía para ofrecerle. No era como uno de estos niños que venía sin nada para recibir. Era un hombre ya maduro que venía con demasiado en su vida. Y no podía recibir la salvación. No podía venir y seguir al Señor porque su corazón estaba atado a sus posesiones y su amor por esas cosas no lo dejaban. Él quería servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Pero el Señor Jesús había enseñado antes que no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores porque uno amará a uno y despreciará al otro. ¿A quién estaba despreciando este hombre? Al Señor Jesús. Se puso triste por el llamado al Señor Jesús de dejar las riquezas. Entonces, él amaba más sus riquezas que el llamado del Señor. Entonces, para los incrédulos, escuchen bien, tal vez no has podido venir a Dios porque vienes con demasiadas cosas. Y esas cosas que tanto amas, a las cuales tanto te aferras, no te permiten entregarte a Él como un pobre, como un necesitado para recibir su bendición, para recibir la vida eterna, para recibir con fe y arrepentimiento la salvación. ¿Por qué no sigues a Cristo? ¿Por qué no crees? ¿Será que como este hombre tú amas demasiado lo que tienes? Que ves el precio que el Señor te pide, dejar tu pecado, dejar aquello que abrazas. Como veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Juan, ¿por qué los hombres no querían recibir al Señor Jesús? ¿Por qué la luz vino al mundo y los hombres no lo siguieron, no creyeron? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más sus pecados. En este caso amaron más sus posesiones, su idolatría, su avaricia por las cosas. Y eso impide que muchos vengan a los pies del Señor, porque muchos se acercan al Señor y el Señor empieza a decirle, para seguirme tienes que dejar esa relación. No, Señor, yo no estoy dispuesto a dejar eso. A otros, no, tienes que cambiar tienes que dejar ese trabajo que es impío. No, es que yo vivo de eso, yo no puedo, es un precio muy alto para seguir al Señor.
Es que tienes que dejar ese lugar donde estás pecando, donde estás viviendo. No estoy dispuesto a salir de ese lugar. No estoy dispuesto a renunciar a ciertas compañías, no estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas, vicios, pecados, de todo tipo. No estoy dispuesto a dejarlos. O amo demasiado mi trabajo. Mira, ven al Señor, reúnete, búscalo. No tengo tiempo. Estoy muy aferrado a mi trabajo. No tengo tiempo, estoy muy aferrado a mi familia. Ellos no quieren que yo busque al Señor. A ellos les parece que eso es una locura. No puedo buscar al Señor porque porque amo mucho el fútbol, porque amo mucho esto, amo mucho lo otro. No puedo seguirlo. Qué triste que muchos se pierdan porque consideran al Señor muy poco valioso comparado con lo poco, porque es poco comparado con la vida eterna, poco comparado con tesoros en los cielos, dejar muchas cosas que el Señor a veces nos pide. Y no que dejar esas cosas nos salva. Lo que salva es poner la fe en Jesucristo, pero hay cosas que nos impiden a veces poner la fe en Jesucristo, las cosas que no queremos dejar, que amamos más que al propio Señor. Pero también es un llamado no solamente para los incrédulos, también para los creyentes. El apóstol Pablo tiene que decirles a los santos en Colosas en el capítulo 3, versículo 1, ya que han resucitado con Cristo, o sea, ya son salvos, como nosotros, pero si hemos resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que un cristiano no debería ser alguien que está aferrado a las cosas del mundo, debería ser alguien que está buscando las cosas que se encuentran en el trono de la gracia, que se encuentran en Jesucristo a la diestra de Dios. ¿Y qué más? Pongan la mira. Podríamos traducirlo más fielmente: pongan su mente, pongan el objetivo, pongan sus anhelos en las cosas que están arriba. O sea, si hay algo que deberíamos codiciar y algo que debemos buscar, porque la palabra dice enfática, busquen constantemente, podríamos traducirlo. Busquen para obtener. Y lo segundo, anhelen para recibir las cosas de arriba, no las de la tierra. Entonces, un cristiano que ha recibido la vida de Dios debería caracterizarse como alguien que está buscando lo que Dios puede dar, porque no hay nada en la tierra que le interese recibir. El que está muy ocupado en las cosas de la tierra no puede buscar lo que está en Cristo Jesús a la diestra de Dios. Y su corazón no va a anhelar las cosas celestiales, porque está anhelando las terrenales. Por eso fue tan enfático el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2. No amen las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y le está hablando a cristianos. Cristiano no debería caracterizarse por alguien que ama las cosas del mundo, o las posiciones que tiene en el mundo, o lo que pudiera conseguir en el mundo. Debería caracterizarse por alguien que está buscando las cosas celestiales, las cosas que se encuentran en Cristo. Y no hablo de cosas, hermanos, solamente que están en el futuro cuando Cristo vuelva. Hablo de buscar cosas para el presente, buscar la santidad, buscar el diseño de Dios para mi familia, buscar que yo viva según la voluntad de Dios, buscar que el reino de Dios se extienda, buscar servirle. Eso es lo que queríamos buscar, esas son cosas celestiales. Son cosas que el cristiano debería desear. Pero cuando amamos demasiado las cosas del mundo, eso nos impide venir al Señor, recibir de Él y seguirle. Y eso nos lleva al tercer punto. Este hombre no pudo seguir al Señor, no pudo recibir la salvación. Y aquí el Señor va a hablar unas frases bien importantes. Vamos a ver lo que solamente Dios es capaz de hacer, mis hermanos, para salvar a los hombres y para remediar esta situación. Versículo 24. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entre en el reino de Dios los que tienen muchas posesiones o muchos bienes. ¿Por qué es difícil? ¿Porque las posesiones son malas acaso? ¿Es malo trabajar? ¿Es malo tener una casa, un carro, estudios, un celular? ¿Será malo tener? ¿O acaso será malo anhelar tener una familia o amigos? ¿Será malo tener cosas y relaciones? No, mis hermanos. Eso no lo enseñan las Escrituras por ningún lado. En la Biblia vemos hombres de Dios con muchas cosas, internas y externas, y eran bendecidos por Dios. El problema, como decíamos antes, es amar esas cosas y ponerlas en lugar de Dios. Miren lo que dice Pablo a Timoteo en capítulo 6 de 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males son los bienes. Piensan algunos, pero no.
La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor a los bienes, es el amor a las cosas, es el amor a las personas por encima de Dios. Por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, el problema no está en el dinero, no está en las cosas, no está en las personas, está en el amor o codicia o avaricia con que las atesoramos, con que las amamos. Por eso dice en Eclesiastés capítulo 5 versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama mucho tener no se saciará, no sacará fruto. También eso es vanidad. Aquellos que aman esas cosas piensan que esas cosas los pueden saciar, que esas cosas les pueden dar la felicidad, que esas cosas los pueden realizar, por eso no están dispuestos a dejarlas para seguir a Dios. Pero como dice aquí, no se van a, por más que amen mucho el dinero, no se van a poder saciar con eso, porque eso no puede suplir la necesidad del hombre, ¿no? Y el que ama tener muchas cosas no va a sacar al final ningún fruto de esas, porque como dice también ahí en capítulo 2 de 1 de Juan, este mundo y sus deseos pasan, pero el que busca en Dios, el que permanece en Dios, permanece para siempre. Las cosas van a pasar, no hay ningún fruto que sacar de ellas. Solo de lo que Dios ofrece podemos sacar verdadera ganancia. Pero bueno, ¿qué tan difícil es entonces? Porque hay que es muy difícil, pero ¿qué tan difícil es que alguien con muchas posesiones se pueda salvar? Versículo 25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre al reino de Dios. Bueno, algunos dicen que el ojo de la aguja era una puerta por la que solo podían entrar los camellos en las murallas de las ciudades. Solo que eso es anacrónico porque en aquella época no se habían inventado este tipo de puertas. Y segundo, porque acá no se menciona nada de ninguna puerta, hermano. Aquí no está hablando de ninguna puerta. Acá el Señor Jesús está haciendo una hipérbole, está haciendo dos figuras bien exageradas, extremas, para mostrar una realidad. Porque un camello sí podía pasar por esas puertas que se inventaron más tarde. Pero acá el Señor, ¿qué está queriendo decir? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces aquí el Señor está hablando de una aguja literal y de un camello literal. Usted ha visto el ojo de una aguja, ¿no? Ha intentado enhebrar un hilo, ahora intente meter un camello. Si es difícil meter un pedazo de hilo, imagínense meter y hacer que atraviese un camello. Lo que el Señor está queriendo recalcar aquí es la imposibilidad de que esto suceda. O sea, es imposible lo que está diciendo el Señor Jesús con esta exageración. Esto no se puede dar, que un rico entre en el reino de Dios. ¿Pero qué significa eso, mis hermanos? Es imposible que alguien como este hombre rico, que ama sus posesiones y por lo tanto es incapaz de venir a reconocer su necesidad delante de Dios y recibir la salvación, pueda ser salvo. Es imposible que un hombre así, que ama las riquezas más que a Dios, pueda salvarse. ¿Por qué? Porque sus riquezas se lo impiden. Es imposible para un hombre así. No está diciendo que ningún rico se va a salvar, sino que es imposible que alguien que esté aferrado a sus riquezas, a sus posesiones, pueda entrar en el reino de Dios. Porque no se puede servir a dos señores, no se puede amar a dos amos, no se puede tener dos dioses. Hay un solo Dios verdadero, uno solo que es bueno y uno solo que puede salvar, y no son las riquezas. Entonces el hombre natural, mis hermanos, siempre va a preferir su orgullo, su propia justicia delante de Dios, antes que reconocer sus faltas. El hombre natural siempre va a preferir sus posesiones terrenales por encima de las riquezas celestiales que se encuentran en Cristo. Por eso para un hombre natural que ama las cosas naturales de este mundo y de su vida, es imposible a él mismo salvarse, él mismo procurar su entrada, ganarse su entrada al reino de Dios. Entonces, ¿qué esperanza hay? Como dijeron los que estaban escuchando, dice, los que oyeron esto dijeron, entonces ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? No lo decían porque todos fueran ricos y tuvieran muchas posesiones, entonces, todos somos ricos, ninguno nos salvaremos. No, la mayoría de la gente en aquella época era pobre. Y tal vez los que estaban escuchando dijeron esto, dijeron, ni los ricos se van a salvar, porque en aquella época los judíos tenían un pensamiento equivocado de que el que era rico siempre era porque era muy bendecido por Dios, y entonces era porque era buena persona, porque guardaba todos los mandamientos. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de rico y Lázaro y el rico? Lo mismo. Este hombre pensaba que porque tenían la gente pensaba que porque los ricos tenían muchas posesiones era porque guardaban la ley, eran justos, eran buenas personas y entonces Dios los iba a salvar.
Y que ellos eran pobres porque tal vez no guardaban tanto la ley como ellos, no eran tan buenas personas. Entonces dijo, si los ricos que Dios bendice porque son tan buenos no se pueden salvar, ¿qué nos queda a los pobres? No se va a salvar nadie. ¿Quién podrá salvarse? Si ni siquiera ellos pueden salvarse. Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces pero miren cómo hace aquí el Señor. Él ya dice ahora, él no solamente ahora habla de los ricos, él está hablando de todos los hombres. La imposibilidad de salvarse a sí mismos, no solamente para los ricos, es para todos. Es imposible para los hombres, sea rico o sea pobre, ¿no? Con mucho o con poco, religioso o ateo, nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede ganarse la salvación. Nadie puede hacer obras suficientes ni guardar la ley de manera como Dios lo manda para ganarse la salvación o para comprarla o para obtenerla. Nadie. Por eso dice, es imposible para los hombres. Y esto es muy importante, es imposible que los hombres se salven a sí mismos. Es imposible que se ganen la salvación. No hay nada que el hombre pueda hacer en sí mismo, por sí mismo, para salvarse. Nada. Pero también respondió, porque menos mal nos da esperanzas. Lo imposible para los hombres, que es salvarse a sí mismos, es posible para Dios. Imposible para los hombres salvarse, pero para Dios es posible. Dios es capaz, esa palabra es capacidad. Dios es capaz por medio de su Hijo, a través del Evangelio, de salvar al peor de los pecadores, de salvar a los pobres, de salvar a los ricos que tienen muchas posesiones, de salvar al religioso, de salvar al ateo, al hombre, a la mujer, al que tiene mucho o al que no tiene nada. Dios puede salvarlos. Y esa fue una gran noticia. Dios puede salvar a cualquier hombre, a cualquiera, al que esté más perdido, al que esté más sumergido en sus pecados, al más orgulloso como este que vimos, al que confía en su propia justicia. Si viene a Él reconociendo su necesidad en arrepentimiento y fe, Dios puede salvarlo. A cualquiera. Entonces aquí vemos la cuestión. El reino de los cielos es para los que vienen al Señor reconociendo que nada tienen suficiente, que son pobres, que son necesitados, que son miserables e indignos, pero Él es misericordioso, lleno de gracia y los puede salvar. Como aquel pecador que decía, sé propicio a mí. Él creía que Dios le podía perdonar sus pecados, que Dios podía aplacar su ira, que Él no podía, pero que Dios sí puede. Y los que creen que Dios sí puede, y que ellos no pueden, son los que reciben la salvación. Son los que reciben la gracia de Dios. Son los que son justificados de sus pecados. El que cree que puede por sí mismo, nunca va a alcanzar la salvación. No tenemos nada para presentar delante de Él. Y que solo Él puede darnos realmente lo que necesitamos. A ellos Dios salva y da vida eterna. ¿Qué debes hacer para tener vida eterna? ¿Quién podrá ser salvo? El que venga a Dios, como dice la canción, con manos vacías, reconociendo que no tiene nada y que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, el único que puede darle vida eterna por gracia. Y los cristianos, bueno, ahí está el versículo, ahí está la última parte de nuestra enseñanza. Eso es para los incrédulos. ¿Cómo tienen vida eterna? Viniendo a Dios, reconociendo que no tienen nada y que Dios les regala gratuitamente la salvación. Pero ¿y nosotros? Pregunta el apóstol Pedro, ¿y nosotros? Los que te seguimos. Y este es el último punto. Dios recompensa a quienes dejan todo para seguirle. Versículo 28. Y Pedro dijo, he aquí nosotros pero miren cómo dice originalmente, dice aquí, hemos dejado lo nuestro o lo propio y te seguimos. ¿No? Ellos que habían dejado los discípulos como Pedro para seguir al Señor. Pedro tenía un trabajo, una esposa y una casa, ¿no?, en Cafarnaúm, y dejó todo eso cuando el Señor lo llamó. Simón el Celote dejó la rebelión, el ejército ahí secreto para echar a los romanos para seguir al Señor. Mateo dejó su puesto acomodado y bueno de recaudador de impuestos para seguir al Señor. Juan y su hermano Santiago, cuando el Señor lo llamó, dice, y dejando sus redes y a su padre, lo siguieron. Entonces los discípulos habían dejado muchas cosas.
muchas de sus posesiones, relaciones para seguir al Señor. Y Pedro dice, nosotros hemos dejado lo nuestro, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra vida para seguirte. No se apegaron a lo que tenían, fueron en pos del Señor y está muy bien. Todos a excepción de Judas Iscariote, que aunque seguía al Señor, nunca dejó en su corazón a lo que él se aferraba, y por eso luego entregó al Señor. Entonces él le dijo, en verdad les digo, no hay nadie. Y está hablando de nosotros los discípulos, hermanos. No hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padre o hijos por causa del reino de Dios y que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, no a todos, como al hombre rico o como a los discípulos, se nos pide que dejemos todo lo que ellos dejaron. No todo el mundo se nos pide que dejemos esposa, que dejemos casa, que dejemos nuestro país. A mí sí me tocó, ¿no?, dejar ahí, irme de Israel y venir acá. Pero no todo el mundo les toca los mismos requisitos. No todo el mundo le pide al Señor lo mismo, mis hermanos. Las mismas cosas. Pero si algo el Señor nos pide dejar, como dice aquí, por mi causa, por causa del reino. Entonces la pregunta no es si el Señor nos llama a dejar algo, sino para qué nos llama a dejarlo. Ellos no dejaron las cosas, su familia, su esposa, sus trabajos, porque sí. Ellos lo dejaron por causa de su reino. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que dejar nosotros como discípulos para seguir al Señor? Cualquier cosa que Dios nos pida por causa de su reino. Eso es lo que el Señor nos pide. Cualquier cosa que esté relacionada con... que me impida, ¿qué es eso de su reino? Cualquier cosa que me impida servirle si Él me está llamando a servirle. Cualquier cosa que me impida a consagrarme si Él me está llamando a consagrarme. Cualquier cosa que me impida vivir en santidad como Él me ha llamado a vivir en santidad. Cualquier cosa que me impida congregarme, por ejemplo. Cualquier cosa que me impida amar a mi prójimo. Cualquier cosa que me esté llevando el pecado. Son cosas que yo debo dejar por causa de su reino. Cualquier cosa que me impida predicar el evangelio a otros, como mi temor, la vergüenza, deberíamos dejarlo para el reino de Dios. Eso incluye a veces cosas materiales. Puede que incluya mi trabajo, que me impide congregarme, que me impide servir a lo que Dios me está llamando. Es por su causa, mis hermanos. Y los que dejen por su causa tienen recompensa. Primeramente dice en el tiempo presente, que no reciban muchas veces más en este tiempo. Esto se cumplió en los apóstoles. Ellos dejaron muchas cosas, pero cuando vino el Espíritu Santo, ellos van a recibir mucho más que todo lo que habían dejado. Vida eterna, poder para ser testigos, una gran familia, la familia de Dios, la iglesia. Dios los llevó a varias naciones a llevar el evangelio. Ellos hicieron mucho más que una casa, que una familia. Ellos hicieron una gran familia y un gran reino, mis hermanos. Una familia espiritual y bendiciones espirituales, que también nosotros como creyentes recibimos también en el presente. Todos aquellos que dejan cosas para servir al Señor, para seguir al Señor, hemos recibido yo dejé mi familia en Israel, pero aquí tengo una familia más grande con ustedes, mis hermanos. Una familia aún más cercana que mi propia familia de sangre, que Dios me dio. Yo dejé poco comparado con lo que Dios me ha dado. Y ninguno aquí, los que haya tenido que dejar familia por seguir al Señor Jesús, por amar al Señor Jesús, por creer en Dios Jesús, ha recibido aquí menos, mis hermanos. Aquí hemos recibido más, hemos recibido casas. Yo siempre que viajo tengo casas donde quedarme, en la casa de los hermanos. Tengo familia, tengo provisión del Señor, porque nadie que deje algo por el causa del Señor se va a quedar sin recibir también en el tiempo presente. Y las bendiciones espirituales, mis hermanos, que yo disfruto en mi familia, que disfruto en medio de la comunión, que disfruto en medio del servicio y que tú disfrutas, son cosas que tenemos ahora en el presente, porque hemos dejado lo nuestro para seguir al Señor. Pero también dice, y en el futuro, y en el siglo venidero, la vida eterna. No se refiere aquí solamente a la salvación, porque el que cree en el Señor ya tiene vida eterna, sino a todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, todas las bendiciones celestiales que hoy en día sí estamos buscando y estamos anhelando, un día serán manifiestas en nosotros. Y eso es lo que termina hablando en Colosenses 3 que leímos antes. Colosenses 3:1 dice, si pues ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego da las razones. ¿Qué recibiremos los que buscamos? Los que anhelamos las cosas celestiales.
Ya vamos a ver, dice, primero de las razones, ¿por qué hemos muerto? No hay razón para desear lo terrenal o lo nuestro porque estamos muertos. En Cristo hemos muerto el pecado, el poder del pecado, a lo que nos ataba a las cosas terrenales, ahora podemos buscar lo celestial y podemos anhelar lo de arriba, lo celestial. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. La vida del creyente ahora está segura en Jesucristo, en Dios. Y miren a qué lleva eso. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, que es nuestra posesión, hermano, cuando dejamos todo para seguir a Cristo, renunciamos a lo nuestro para tener lo suyo. Su vida pasa a ser nuestra vida. Y esa vida, mis hermanos, dice que cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, si cuando Cristo vuelva, es el siglo venidero, cuando Cristo regrese, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces aquellas riquezas espirituales, aquella herencia que es inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que tiene que ver más que con cosas, tiene que ver con ser. Seremos transformados a su gloria, a su imagen. Cuando Él sea manifestado, todas las riquezas espirituales que hoy los hombres no ven en nosotros van a ser manifestadas juntamente con Él en gloria, hermanos. Entonces hay recompensa para el presente, pero cuando Cristo venga también esa gloria y todo lo que hemos buscado y anhelado en Él será manifestado también. Entonces no es poco lo que Dios nos promete, es mucho, mis hermanos. Es poco lo que nos pide dejar por su causa y mucho lo que Él promete dar a sus hijos en el presente y en lo venidero. Así que concluyendo, mis hermanos, ya terminando, hemos visto el llamado del Señor, mis hermanos, a venir a Él, reconociéndonos como necesitados, para que nos despojemos de todo aquello que nos está impidiendo seguirle. Mis hermanos, todo aquello que nos está impidiendo ir en pos de Él y de recibir aquello que Él nos quiere dar. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto que el Señor bendice a quienes, a los que se reconocen necesitados, a los que vienen sin nada delante de Él y dicen que solo Él puede darles. Vimos también que los que se aferran a lo suyo no pueden seguirle ni pueden recibir lo que Él les quiere dar. Vimos que solamente Dios es capaz de hacer lo que para los hombres es imposible, lo cual es salvarlos. Y que Dios recompensa a quienes dejan lo suyo por su causa, para seguirle a Él. Ahora, mis hermanos, ¿cómo nos consideramos a nosotros mismos a la luz de lo que hemos visto hoy? ¿Nos consideramos como pobres y necesitados que solo Dios puede bendecir? ¿O nos consideramos como este hombre rico que tenemos demasiadas cosas muy valiosas como para seguir al Señor, como para entregarnos a Él? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Como pobre espiritual, como necesitado de Dios? ¿O te ves como justo a tus propios ojos y ves a tus posesiones como lo más importante en tu vida? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Es alguien que Dios puede ayudar o es alguien que no cree que necesita ayuda de Dios? ¿Venimos a Él como los que se creen justos o como los necesitados de justicia? ¿Venimos a Él como quienes no están dispuestos a soltar lo que tienen o como quienes están dispuestos a dejar todo por su reino, por su causa, para seguirle? ¿Cómo vienes al Señor hoy? ¿Cuál es tu condición? Nadie puede entrar al reino de Dios si no viene a Dios de esta manera, como un pobre. Y nadie puede ser un buen discípulo si no está dispuesto a dejarlo todo lo suyo, para seguirlo a Él y ponerlo a Él en primer lugar. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser de esos, reconocernos como pobres y dejarlo nuestro para seguirle. Vamos a darle gracias. Padre, gracias. Gracias porque por tu palabra tú nos muestras nuestra incapacidad. Nos muestras nuestra pobreza de espíritu, Señor. Nos muestras que lo nuestro es poco, es nada comparado con lo que tú nos puedes dar. Señor, ayúdanos a buscar las cosas celestiales, a anhelarlas de todo corazón. Señor, a dejarlo todo por tu causa. Señor, qué poco tú nos pides y cuánto tú nos das a cambio. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto otras cosas en lugar tuyo, Señor. Te rogamos por aquellos, Señor, que están atados a cosas, a personas, a situaciones, por lo cual aún no han podido poner su fe en ti, Señor. Hazlos libres de esas ataduras, Señor, a esas cosas, que puedan venir a la fe en tu Hijo. Y que nosotros, Señor,
podamos dejar todo lo nuestro por causa de tu reino. Ayúdanos, Señor, a no ser obstinados, sino a ser humildes delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.